El regreso del sarampión. Crecen. Decía yo que al principio decía crecen el sarampión y la sífilis. No, de la sífilis vamos a hablar la semana próxima. Pero crecen el sarampión y la estupidez. La estupidez crece a una velocidad absolutamente increíble. ¿Qué pasa? La gente no sabe que el sarampión es una enfermedad muy grave. Quizás porque estaban acostumbrados a que todos los niños la tuvieran, ¿no? Se morían algunos, pero no salían mucho en los periódicos. Porque era normal. Era normal que se murieran los niños. Era normal. Pero a la gran mayoría pues, no se morían, ¿no? O sea, se moría un porcentaje. Y si no se mueren muchos, pues entonces no es grave. O por lo menos esa es la idea que se tenía. Cuando yo era pequeño no había vacunas para el sarampión. Entonces pasó lo siguiente. Ya con los 31 años de edad, me empecé a sentir espectacularmente mal. Pero tenía yo al mismo tiempo una especie de síntomas de gripe y por otro lado el aparato digestivo convertido en una licuadora. Me recuerdo en una silla en mi estudio en la noche con un balde, vomitando en el balde. Me sentía yo de la patada. Bueno, mi primera fue que fui a ver a un neumólogo, pues no sabía que tenía yo, me recetó algo para que tosiera yo menos. Luego me vi a un gastroenterólogo y el gastroenterólogo no tenía muy claro qué tenía yo. Y fue a ver un amigo mío que curiosamente era microcirujano, me pegaba manos. Si alguien sufría un accidente, se cortaba una mano, se la rajaba aquí. Él estaba feliz de la vida 13, 14 horas pegando, suturando vasos sanguíneos y nervios y tendones pequeñísimos. Ahora me imagino que lo harán con aparatos mucho más avanzados, pero usaba lupas directamente y era feliz. Y cuando un trabajador que se había cortado una mano podía hacer así, el tipo venía y te contaba, ¡oh, lo logramos! Un cirujano traumatólogo que hacía microcirugía maravilloso. Me fue a ver y me dice, entra, me mira, me dice, tú no necesitas ni un neumólogo, ni un gastroenterólogo, ni nada. Tú lo que necesitas es un pediatra. ¿De qué hablas, tío? Tienes sarampión y no te has muerto de milagro. ¿Qué? Pues pasamos a hacer las pruebas correspondientes y tenía yo un sarampión. A la vejez viruelas, dicen, cuando había viruela. Y sí, pues que si no te dio sarampión de niño, cuando eras niño, y no te pusieron la vacuna, porque todavía no había vacunas cuando yo era pequeño, o no me la pusieron por alguna causa, si te da después, te puede matar. Y es de las veces que yo he estado más cerca de presentar mis papeles para el retiro, ¿no? A los 31 años de edad. Es un virus extremadamente contagioso, probablemente el virus más contagioso del mundo. Se esparce cuando una persona tose, cuando una persona respira o cuando una persona estornuda, y puede quedarse en el aire hasta 2 horas después de que se fue la persona. O sea, estornudó, se fue, y 2 horas después de ese aire puedes pescar sarampión. Los síntomas son, como decíamos, similares a la gripe, pero que también aparecen a nivel gastroenterológico y empiezan aproximadamente 1 o 2 semanas después de la exposición al virus, y la gente es contagiosa desde los 5 días antes de que aparezca la erupción cutánea, que fue lo que me pasó a mí cuando me llegó a ver este amigo, pues cuando ya tenía la erupción cutánea, y hasta 4 días después de que se quitó la erupción cutánea. O sea, los que estuvieron en contacto con la persona 5 días antes y 4 días después corren riesgo de contagio. En 1 de cada 5 personas que tiene sarampión en los Estados Unidos, que son los datos que tengo, acaba hospitalizada. También puede causar complicaciones como problemas de la respiración, ceguera, inflamación del cerebro, y los grupos vulnerables como los niños muy pequeños y las mujeres embarazadas tienen el mayor riesgo de complicaciones graves. No hay tratamiento. O sea, el tratamiento es sintomático: evitar la deshidratación, reducir la fiebre, y ya. O sea, paracetamoles o ibuprofenos a pasto, y hasta que tu cuerpo lo supere o no.
y es prevenible con 2 dosis de una vacuna segura y altamente efectiva que se puede administrar sola, pero con frecuencia se combina con otras vacunas para enfermedades como las paperas y la rubiola, en la famosa vacuna MMR que todos los niños deberían tener. Pues nada, esto es el sarampión, y en 2023 la incidencia de sarampión en la región europea se multiplicó por 30. O sea, de 1,000 casos que hubo, 941 casos que hubo en 2022, en 2023 se reportaron más de 30,000 casos de sarampión. El aumento se ha acelerado en los meses más recientes y se espera que la tendencia continúe si no se emprenden acciones urgentes. 30 veces. ¿Por qué? ¿Por qué ha aumentado el sarampión? Fundamentalmente porque la gente se ha dejado de vacunar. La gente ha dejado de vacunar a sus hijos. Como resultado de la pandemia de la COVID-19 y de las mentiras que se han difundido respecto de la pandemia y de las vacunas que se hicieron para la pandemia, efectivísimas, yo llevo 5, estoy encantado. En general, se han reducido los índices de vacunación en todo el mundo. De 98% en 2019, de 96% en 2019, estamos hablando de la región europea en este momento, a 93% en 2022. Y la cobertura de la segunda dosis, que es la más importante, pasó del 92 en el 2019 a 91 en 2022. En total, 1.800.000 bebés quedaron sin vacunar entre 2020 y 2022 en la región. Si tú no te vacunas este año y este año no te da sarampión, pues en el otro te puede dar. Te puede dar hasta los 31 años, como fue mi caso. Se han reportado casos en muchos países donde ya estaba erradicado el sarampión. Países que han logrado la eliminación del sarampión siguen ahora teniendo riesgos porque llega gente sin vacunarse, llega gente con el virus a sus países. Lo menos que se debe tener de tasa de vacunación es el 95%. El 95% genera lo que se llama inmunidad de manada, y que entendieron muy mal los imbéciles covidiotas antimascarillas y antivacunas. La inmunidad de manada es que las personas susceptibles que no puedes vacunar porque tienen el sistema inmunológico deprimido, porque son alérgicos a componentes de la vacuna, porque odian las agujas y se desmayan si les acercas una, por varios motivos, esa pequeña cantidad de gente que no puedes vacunar, si el 95% de las personas a su alrededor están vacunados, ellos son el 5%. Si todos los demás a su alrededor están vacunados, no pueden llegar el virus de fuera y afectarlos a ellos. A ellos los salvan, no que hayan generado una inmunidad natural, como dicen algunos que creen que eso existe, que no existe. O sea, existe para otras cosas. Y especialmente para los virus, no. Esas personas susceptibles y no vacunadas están protegidas por el 95% que sí está vacunado. Si disminuyen las tasas de vacunación a su alrededor, se abren vías por las cuales pueden llegar a ellos los virus, y por supuesto pueden llegar a las personas que se dejaron de vacunar en su entorno. Se necesita cerrar las brechas de la cobertura vacunal, y miren, esto refuta, desafortunadamente, como un experimento involuntario, refuta una de las estupideces más egregias que suelen soltar los antivacunas, y que es la siguiente. Tú les dices, no, mira, es que se redujo la cantidad de difteria, de paperas, de rubiola, de varicela, de viruela, de sarampión. Y ellos te dicen, pero eso es porque los seres humanos empezaron a generar su propia inmunidad a esas cosas, y además la higiene es la que ha servido, no las vacunas, no, es que nos lavamos las manos ahora y entonces por eso ya no hay esas infecciones. Bien, nos seguimos lavando las manos, seguimos teniendo higiene, pero sin las vacunas las enfermedades vuelven. Las paperas vuelven, el sarampión vuelve, la rubiola vuelve.
La rubiola vuelve, por supuesto, a matar niños ni siquiera nacidos, entre otros casos. Si eso decían, era uno de los argumentos estrella de los imbéciles antivacunas, pues ahora vemos que no es cierto. Lo podemos demostrar. Cuando se reducen las tasas de vacunación, las enfermedades reaparecen. Porque sí, tú te vas haciendo inmune a algunas, puedes hacerte inmune a algunas cepas, pero así como el ser humano evoluciona formas de inmunidad, los virus evolucionan formas de seguirlo atacando. Por eso necesitamos una vacuna distinta de la gripe cada año y por eso necesitamos una vacuna distinta de la COVID cada vez que aparecen nuevas variedades con sus peligros concretos y específicos. Algunas que son menos graves de momento, pero tienden más, por ejemplo, a provocar COVID de larga duración, y el COVID de larga duración es horrible y debería preocuparnos mucho más que el riesgo de muerte que sigue existiendo, porque sigue muriendo gente de COVID todos los días. Así que no hay mucho más que decir al respecto. A mí me tiene verdaderamente aterrorizado. La Organización Mundial de la Salud en Europa dice que se requiere acción urgente, que la multiplicación por 30 de los casos de sarampión es grave. Mata a niños. Tú puedes jugar a que tú estás haciendo tu lucha heroica en contra de las malvadas farmacéuticas, pero en la mayoría de los casos tú ya estás vacunado. En la mayoría de los casos a los que acabas perjudicando es a los niños. Así que, insisto, para volver a avanzar hacia la eliminación, hacia la erradicación completa del sarampión, es imperativo que los países logren y mantengan, dice la Organización Mundial de la Salud, más de un 95% de cobertura con 2 dosis de vacunas que contengan la vacuna del sarampión. Cerrar las brechas en la inmunidad debería ser una de las prioridades fundamentales de todos los países. Y cuando alguien como Travis Kelce aprovecha para apoyar la vacunación, pues yo estoy con él, aunque no me guste mucho cómo canta su novia. Qué barbaridad.